En cuanto a qué es la acidosis respiratoria, a grandes rasgos encontramos que es una alteración en el equilibrio ácido-base eh, en cuanto a la presión parcial de dióxido de carbono en sangre. ¿Esto por qué se debe? Por algunas causas, como por ejemplo una hipoventilación alveolar, que es la más común, que pues hay una, digamos, como una obstrucción a nivel de los bronquios, y pues eso no permite que haya un proceso de hematosis correcto, que se almacene más dióxido de carbono en sangre, y pues a su vez que el pH de la sangre se reduzca o baje y aumente esa presión parcial de dióxido de carbono en sangre, y pues a su vez en conjunto de todo esto no haya la correcta como producción del ion bicarbonato, que vendría siendo el HCO3, para regular este pH bajo. Bueno, la acidosis respiratoria en animales ocurre cuando hay una acumulación de dióxido de carbono en el organismo por hipoventilación. Esto puede deberse a múltiples causas que se clasifican o se dividen en agudas o crónicas. En los casos agudos encontramos causas como la obstrucción de las vías respiratorias, que puede deberse a un cuerpo extraño, un edema laringio o colapso traqueal. También puede originarse por sobredosis de anestésicos, traumatismos torácicos como neumotórax o contusiones pulmonares, o incluso parálisis súbita del diafragma. Por otro lado, tenemos las causas crónicas, que incluyen enfermedades pulmonares como la bronquitis crónica o el enfisema, comunes en perros mayores. También puede presentarse en animales con obesidad severa, especialmente en razas braquicefálicas como los bulldog y los pug, que tienen dificultad respiratoria crónica. Además, enfermedades neuromusculares progresivas y alteraciones estructurales del tórax, como hernias diafragmáticas, pueden llevar a una hipoventilación prolongada. Bueno, en los tipos de acidosis respiratoria encontramos dos tipos, la crónica y la aguda. La crónica va desde un pH del 7.35 al 7.39 y una PCO2 mayor a 45. Y en la aguda encontramos que el pH disminuye desde el 7.5 y va disminuyendo y encontramos un PCO2 mayor al 45. Bueno, ¿qué significa el PCO2? El PCO2 es la presión del dióxido de carbono en la sangre arterial, lo que nos quiere decir que en la crónica, al aumentarse el pH, se disminuye el PCO2, que eso es lo que nos da una acidosis respiratoria, y el aumento del PCO2 tiene diversos factores como el cambio de altitud en diversos lugares. Los signos clínicos de la acidosis respiratoria en animales depende de si el trastorno es de inicio agudo o si se ha desarrollado de manera crónica. En casos agudos, los signos suelen ser evidentes y de rápida aparición. Podemos observar disnea intensa, cianosis en las mucosas, ataxia y en algunos casos letargo. En los casos crónicos, los signos son más sutiles y pueden pasar desapercibidos al inicio. El animal puede mostrar letargo persistente, intolerancia al ejercicio y en algunos casos signos neurológicos leves debido a la retención prolongada de dióxido de carbono. También puede haber policitemia secundaria como mecanismo compensatorio ante la hipoxia crónica. Es también fundamental presentar atención a los cambios en la frecuencia o el patrón respiratorio, sobre todo en animales predispuestos como los braquicefálicos, tales como los pug y los bulldog. Bien, en cuanto a la fisiopatología, encontraremos, como decía anteriormente en la introducción, que se desencadena por medio de una hipoventilación alveolar. Puede ser pues por varias causas, pero esta es una de las principales: hipoventilación alveolar, que puede ser por algún patógeno o simplemente por algún mal funcionamiento del organismo.
En consecuencia de esta hipoventilación alveolar encontraremos un aumento en la presión parcial de dióxido de carbono, ya que pues se almacena más dióxido de carbono en sangre. A su vez, aumentará el ácido carbónico por el contacto del dióxido de carbono con el agua nos genera este ácido carbónico en sangre, claramente. Seguido de esto, pues el riñón hará su trabajo, intentará eliminar más hidrogeniones y pues va a retener más ion bicarbonato para eso mismo que explicaba de regular el pH. Ahora luego de esto, entonces, bueno, a su vez que con el ácido carbónico en sangre, lo que va a pasar es que pues va a disminuir el pH, el riñón va a trabajar más para producir ese ion bicarbonato para realizar esa, bueno, para regularlo por decirlo así. Y a su vez, pues con la disminución del pH habrá un aumento de hidrogeniones, que todo eso pues lo regula el ion bicarbonato, pero si no hay suficiente ion bicarbonato en sangre, no se podrá regular ese pH. Entonces, Bueno, al diagnosticar acidosis respiratoria es importante diferenciarla de otros trastornos que también alteran el equilibrio ácido-base, como la acidosis metabólica. En esta enfermedad el pH está disminuido, pero lo acompaña una reducción del bicarbonato y una compensación respiratoria con hiperventilación. En cambio, en la acidosis respiratoria, la causa primaria es la elevación del dióxido de carbono. Y si es crónica, puede haber una compensación metabólica con aumento del bicarbonato. También debemos considerar otras condiciones como enfermedades pulmonares restrictivas, como la fibrosis o derrames pleurales, enfermedades neuromusculares que afectan la capacidad ventilatoria, efectos de anestesia profunda o sobredosis de fármacos, fármacos depresores y condiciones como el síndrome braquicefálico. Mm, para, para confirmar el diagnóstico se requiere una gasometría arterial que nos dará información sobre el pH, la PaCO2 y el bicarbonato. También se complementa con estudios de imagen como radiografías torácicas y una evaluación clínica detallada. En cuanto a los tratamientos y el manejo, encontramos varios tipos de tratamientos y de manejos. Uno de los principales es la administración de fármacos, que es para mantener o aliviar la acidosis respiratoria, pues como su nombre lo dice, con fármacos. Está la oxigenoterapia, que es para evitar o disminuir las secuelas de la enfermedad, y también en casos extremos se utiliza la intubación endotraqueal, que se hace en pacientes previamente inducidos para que se efectúe con éxito y el paciente sienta el menos dolor posible, o en diferentes casos no sienta nada. por último, y en cuanto a la conclusión, encontramos que a grandes rasgos la acidosis respiratoria es una alteración de ese equilibrio de ácido-base en el organismo que se produce, su principal causa es por una hipoventilación alveolar o por alguna obstrucción respiratoria, por decirlo así, y que no haya ese correcto cambio o funcionamiento del intercambio de gases a nivel pulmonar.